Hola, ¿cómo les va? Gusto de saludarlos. Hoy vamos a hablar de uno de los eventos más catastróficos que ha tenido la humanidad, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se inicia a principios del siglo XX, en la cual fallecieron entre todos los bandos entre 10 a 15 millones de personas. Mucha gente, era la Gran Guerra que se le llamaba. La Primera Guerra Mundial comienza en 1914 y termina en 1918. Voy a hacer lo más breve posible esta guerra, voy a hablar un poco de las causas, del desarrollo de la guerra, el fin de la guerra y las consecuencias que trajo para Europa y para el mundo, que en ese momento Europa predominaba ya sea en lo que es política, en la parte geopolítica, en la parte cultural, en la parte social, en la parte económica, etcétera, etcétera, etcétera. La causa primordial que estalla la Primera Guerra Mundial se produce el 28 de junio de 1919, donde es muerto, asesinan al archiduque Francisco Fernando y a su señora Sofía, con 4 disparos certeros en la ciudad de Sarajevo, en el país de Serbia, que le llaman el incidente de Sarajevo. Tenemos que decir que en ese momento Europa tenía dos grandes bloques. Un bloque era la Triple Entente, en la cual en la Triple Entente estaba Reino Unido, el Imperio Británico, estaba Francia, estaba Rusia y estaba Serbia. Y en la Triple Alianza, donde estaban las potencias centrales, estaba el Gran Imperio Alemán, el Gran Imperio Austro-Húngaro y el Gran Imperio Otomano. Esos imperios predominaban en ese momento en Europa. Como les dije, la guerra comienza por el incidente de Sarajevo. Había un tremendo descontento también en los países balcánicos, sobre todo en el país de Serbia, en los bosnios, en los eslovenios, Macedonia, en Montenegro, en Bosnia y Herzegovina y en cuanto que se llama en Serbia. ¿Por qué? Porque hace poco, un año antes, habían tenido la famosa guerra de los Balcanes, porque esos territorios pertenecían al Imperio Otomano y se había independizado Bulgaria, se había independizado Serbia, se había independizado Bosnia y se había independizado Eslovenia. ¿De quién se había independizado? Del Imperio Otomano. Entonces había un descontento y esta nueva juventud del país de Serbia habían formado habían formado una agrupación que se llamaba la famosa Mano Negra. Entonces ellos planificaron la muerte del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Estamos hablando que el Imperio Austrohúngaro era en ese momento el imperio, sobre todo la capital de Austria, que era Viena, era el imperio de la cultura, de los intelectuales en Europa. Entonces, esta agrupación Mano Negra, con un joven que se llamaba Gavrilo Princip, planificaron la muerte de Francisco Fernando. Esto fue en 28 de junio de 1919. ¿Cómo se desarrolló este incidente? El archiduque va a una visita de Estado a Serbia, sabiendo lo que le podía pasar, y justamente en un carruaje llega este joven serbio bosnio que se llamaba Gavrilo Princip, y justo iba pasando el carruaje donde iba el archiduque con su señora Sofía, y le daba unos disparos certeros en la cabeza y los asesina. Producto de esto, el Imperio Austrohúngaro, un mes más tarde, el 28 de julio de 1919, le declara la guerra a Serbia. Serbia, como era aliado de Rusia, aliado de Francia y aliado de Reino Unido, el imperio de los zares
donde gobernaba Nicolás II, le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, a Serbia, y automáticamente el Imperio Alemán le declara la guerra a Rusia y también le declara la guerra a Francia. Y en ese momento el Imperio Alemán se toma posesión de Bélgica y automáticamente Reino Unido le declara la guerra al Imperio Alemán. Y comienza la Primera Guerra Mundial. Esa sería como la causa principal. Aparte había más causas, el imperialismo, el nacionalismo que había en esa época, donde los grandes imperios querían obtener más territorio. Se midió también que Italia en principio también estaba aliado con la Triple Alianza, pero en 1915, ya en el desarrollo de la guerra, se cambia de bando y se cambia de bando Italia y pasa a pertenecer a la Triple Entente, apoyando a Francia, apoyando a Reino Unido y apoyando a Rusia, porque en primera instancia la Triple Alianza estaba también conformada por el Imperio Italia, por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano e Italia, más Bulgaria. Y así comienza con este asesinato macabro, y hubo una reacción en cadena en Europa. Pues ustedes les preguntan hoy día a los grandes, o les preguntaron a los grandes líderes después de la guerra, que por qué ingresaron a la guerra, no sabían. O sea, eso fue una guerra tonta porque murió demasiada gente y en realidad no era para tanto, no era para que los países sufrieran tanto y para que las ciudades se destruyeran tanto como se destruyó Europa en la Primera Guerra Mundial. Segunda fase es de 1915 a 1917, en la época de las trincheras, las famosas trincheras donde podían pasar meses, se disparaban de un lado, de otro lado, no avanzaban. Los pobres soldados estaban meses muriendo aparte de morir por el aire, porque aparecieron los aviones, la tecnología de los aviones, la tecnología de las metralletas. Y estos pobres soldados ya meses, puros jóvenes, puras generaciones jóvenes, iban a morir a la guerra, producto que en las trincheras, ¿qué es lo que había? Había ratones, había piojos, había cuanto que se llama, era una carnicería, porque eso es lo que fue la Primera Guerra Mundial, una carnicería, que le llaman la picadura de carne, la gran picadura de carne. A esta guerra les dije que se llamaba la Gran Guerra, así le llamaban. En 1917 ingresan los Estados Unidos. ¿Por qué ingresan los Estados Unidos? Porque Alemania envía un telegrama a México donde Alemania apoyaba a México para que México entrara en guerra con los Estados Unidos, y así México podía recuperar el estado de Texas, el estado de Arizona, que habían sido perdidos en la guerra con los Estados Unidos a principios de 1800. Estados Unidos supo esto, más los alemanes, el Imperio Alemán, destruyeron un gran barco en Lusitania, donde murieron muchos estadounidenses, y ahí Estados Unidos le declara la guerra en 1917 al Imperio Alemán. Se desarrolla la guerra, y ¿qué es lo que pasa? Que fue tan cruenta y tan larga que el primero en caer fue el Imperio Ruso. Nicolás II, producto de que ya venía este imperio decayendo. Este imperio duró 600 años, el imperio de los zares, y el último zar fue Nicolás II, y empezó una revolución en el imperio ruso, donde llegaron los famosos bolcheviques, con Lenin, Vladimir Lenin a la cabeza. Producto de la guerra hubo mucha hambre, mucha hambruna, los civiles ya no tenían que comer, entonces se revolucionaron y cayó el imperio de los zares. Nicolás II es apresado junto a su familia, que más tarde, en 1819, asesinaron a toda su familia. Asesinaron al zar Nicolás II, a su esposa y a sus 5 hijos, y se termina el imperio de los zares, y empieza la ex Unión Soviética. La Unión Soviética comienza con Vladimir Lenin en 1902, posguerra, porque la guerra termina en 1918. Específicamente termina el 20 de noviembre de 1918, termina la Gran Guerra.
Terminando la Gran Guerra, ¿quién cae? Cae el Imperio Alemán. El Imperio Alemán pierde el 18% de su territorio, pierde el territorio de Alsacia y Lorena, pierde parte de lo que es hoy la Polonia, un poco de Dinamarca, se independiza Checoslovaquia, se independiza Polonia, y así, y el Imperio Alemán muere también su Kaiser, porque ellos tenían un Kaiser, tenían como un rey que se llamaba Guillermo II. Guillermo II abdica al trono y se va a morir a los Países Bajos. El otro gran imperio que cayó fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano también cae después de la guerra, es porque la guerra termina en 1918, cae y al caer se independiza Turquía. Bueno, los turcos también producen el gran genocidio de Armenia en el Cáucaso, pero ese es otro video. Y el último imperio que cae es el Imperio Austrohúngaro, que también se independiza. El Imperio Austrohúngaro se independiza Hungría, se independiza Austria, se independiza Checoslovaquia y también se independiza se independiza Polonia. Y lo último, los zares. Los zares también, el imperio de los zares, que donde dije que habían matado a Nicolás II, que los bolcheviques, que el Partido Comunista se había tomado el poder en Rusia. Ellos entregan a los aliados el 22% de su territorio, o sea, entregan Finlandia, entregan Estonia, Letonia, Lituania, lo que es Ucrania hoy día y lo que es Moldavia. O sea, desaparecen esos grandes imperios y hay un montón de países que se empiezan a independizar. Sobre todo en el Cáucaso se independiza Eslovenia, se independiza Croacia, se independiza Bosnia y Herzegovina, se independiza Serbia, se independiza Macedonia, se independiza Serbia y se independiza Kosovo, que más tarde pasa a ser la Yugoslavia, que la Yugoslavia con Tito pasó a gobernar como 70 años y cae en 1991. Y eso es lo que les puedo contar básicamente. Abarca muchas cosas más, pero lo que les puedo contar básicamente de la Primera Guerra Mundial. Y esto todo termina con el famoso Tratado de Versalles, que se hace en Francia, en el Palacio de Versalles, donde el más perjudicado de todo fue el ex imperio alemán, que pierde también el 13% de su territorio, donde los alemanes tienen que bajar su ejército a la nada, tienen que pagar los costos de la guerra, perdieron su territorio y fueron los que más perdieron con el Imperio Ruso en realidad en la Primera Guerra Mundial. Y eso hace que a posterior nazcan más partidos nacionalistas en Europa, y Alemania al último deja a un lado el tratado, y en 1933 después llega Adolf Hitler y empiece como si dijera el mundo de los nazis, que eso ya es Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto fueron consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Así que esto fue la Primera Guerra Mundial básicamente explicada a mi forma, a la forma de Nelson Paul Jaramillo Martínez. Son videos muy básicos, con un conocimiento también básico, pero como siempre digo, el saber no ocupa espacio ni lugar en el tiempo, y siempre es bueno saber porque son acontecimientos que le han sucedido al ser humano, y más en el hermoso siglo XX, que es el siglo XX donde yo nací. Así que si ustedes quieren investigar, documentar todo esto, está todo en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, y pueden ir aprendiendo más de lo que fue la famosa Gran Guerra a principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial.